Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir, no me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir, no sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte, no sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Condúceme, Señor, por tu camino. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Condúceme, Señor, por tu camino. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y llamo tu voluntad. Condúceme, Señor, por tu camino. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? El Evangelio de hoy nos habla de lo que Jesús mandó a los 12. Les dio autoridad y les envió ¿a qué? A predicar y a curar a los enfermos. 2 acciones que el Señor sigue dando a la iglesia, y la iglesia somos todos. Todos los bautizados formamos la iglesia. Un solo cuerpo, la cabeza es Cristo. Entonces todos tenemos que trabajar para anunciar el Evangelio y curar enfermedades. Eso fue lo que hicieron, lo repito hoy el Evangelio. Los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Al final, ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. O sea, la misión que Dios les encargó, ellos la llevaron a la práctica. También nosotros, de pueblo en pueblo, donde estemos, tenemos que anunciar a Cristo, darlo a conocer. Si lo llevamos en el corazón, pues lo transmitimos, a veces hablando, pero sobre todo con nuestra manera de vivir. Donde no se vive la doctrina de Cristo, el Evangelio, allí yo soy el encargado de enseñar cómo, sin proponérmelo. Las personas que son auténticas, no es que se propongan que los demás cambien, sino con su manera de
ser, de conducirse, de trabajar, de tratar todas las realidades, el dinero, el trabajo, todo ayuda para anunciar a Cristo. Y lo otro, curar a los enfermos, es decir, quitar todo sufrimiento que esté en nuestras manos. Donde las relaciones sociales estén mal, ahí trabaja para que se alivie. Donde esté una persona que sufra, que esté amargada, que tenga odio, ayuda para que sane. Y donde hay un enfermo del cuerpo, ayuda en lo que tú puedas para que esté bien. Hacer el bien, en el fondo es eso, curar a los enfermos y predicar a Cristo. Las dos misiones que Dios nos encomienda a todos. Y yo creo que uno de los santos que mejor han imitado a nuestro Señor es San Pío, el santo que hoy celebramos, porque murió un día como hoy, de 1968, un poco antes de los Juegos Olímpicos de México, un poco antes de la matanza de Tlatelolco, que fue en octubre del 68, en San Giovanni Rotondo, un pueblito del sur de Italia, moría este fraile, que había nacido en 1887 y recibió el nombre de Francisco, y que desde niño, primero pues fue bautizado, confirmado, se relacionó con Cristo, con la iglesia y recibió muchos dones, como que veía a nuestro Señor, a la Virgen, hablaba con ellos, con el ángel de la guarda, con San José. Después se hizo religioso. Él no lo dijo, pensaba que toda la gente convivía con los santos como él. Cuando se dio cuenta que no, que los demás no, fue cuando reveló pues que él desde niño tuvo esto, pero también tuvo ataques del demonio extraordinarios. El demonio en forma de perro, en forma hasta de su director espiritual. Un día su director espiritual, porque entró con los franciscanos, y un día su director espiritual le dijo: Francisco, no tienes vocación, vete a tu casa. ¿Por qué, padre? Porque a ti Dios no te llama por esta vida, ve, tú eres un campesino, trabaja con tus padres, allá vive. Y empezó a orar interiormente, sospechando, y se desapareció, era el demonio, hasta en forma de director espiritual. Lo atacaba físicamente, con el tiempo lo atacaba. Cuando se iba a dormir a su celda, muchas veces después lo encontraban tendido, sangrado, porque el demonio lo atacaba. Santo muy extraordinario, pues, el Padre Pío. Bueno, se ordena sacerdote a los 23 años y luego vino una enfermedad como reuma, todo le dolía, fiebre, y lo mandan a Pietrelcina, a su tierra. Los primeros años de su sacerdocio estuvo en su tierra, como 8 años, mucho. Y luego después, precisamente para que tuviera un clima agradable, lo mandan a San Giovanni Rotondo, a un convento desconocido en ese tiempo, y Dios lo quería allí. Allí duró más de 50 años, ya no volvió a salir de allí. San Giovanni Rotondo. Oraba mucho, él decía una identificación que él quería: yo solo quiero ser un fraile que ora, un fraile que prega, un fraile que ora. Oraba mucho, celebraba la Eucaristía todos los días, como todos los sacerdotes, y confesaba muchas horas. Y empezó a llamar la atención de la gente porque tenía pues cualidades particulares el Padre Pío. Y entonces iba gente de toda Italia, así como el santo cura de Ars en su tiempo en Francia, el Padre Pío en estos tiempos, la gente iba a confesarse con él. A veces había que esperar horas y horas. Tenía todavía se conserva en San Giovanni Rotondo, el convento, tenía un confesonario para mujeres dentro de la iglesia y otro en la sacristía para los hombres. Entonces tenía sus horarios, siempre había gente que se quería confesar con él. La característica que Dios le dio, el don de conocer las almas. Desde que llegaba el penitente, él sabía los pecados que tenía. Y si no los decía bien, se los recordaba.
oye, y esto, y aquello que hiciste, debía haber sido molesto. De hecho, pues mucha gente salió a veces avergonzada, a veces se paraba el Padre Pío y les gritaba, vete, tú no estás preparado para confesarte. Yo conocí a una señora que iba y se confesaba con el Padre Pío. Ella me comentó eso, lo sabemos también por sus biógrafos. Dice, a veces estábamos haciendo la fila y se paraba y regañaba a una persona y se creaba un ambiente de tensión. Los santos son incómodos. Y aparte él tenía un carácter fuerte, él no quería que engañaran a nuestro Señor. Si alguien no le decía la verdad, el Padre Pío lo sabía. A veces los mandaba, vete, el año que viene vuelves, no estás preparado para recibir la absolución. Eres un soldado, les daba las características de su vida, necesitas arreglar esto y luego venir a ponerte en paz con Dios. Entonces muchas horas de confesión. Y bueno, mucho amor a la Virgen, a la Eucaristía, a la cruz. Esa fue la característica. De hecho, las oraciones litúrgicas en la fiesta del Padre Pío hablan mucho de cruz y de sufrimiento, y nuestro Señor le otorgó en septiembre de 1918, duró 50 años con los estigmas. Jesús, como a Francisco de Asís, le transmitió las huellas de las manos, de los pies, las heridas y del costado que le sangraban. Usaba unos guantes en las manos, pues como todos los santos, pues no quería que los demás se dieran cuenta, pero se sabe que tuvo los estigmas que le sangraban y padeció junto con Cristo. Él cuenta al director espiritual y se conserva en San Giovanni Rotondo el lugar donde estaba cuando le vinieron los estigmas, en el coro, en la parte de atrás. Cuando vio a nuestro Señor sangrante y le transmitió, como que le llegaron de un crucificado que está en la capilla, le llegaron las llagas y se quedé tirado y viéndome las llagas llorando, no sabía qué hacer, dándole gracias al Señor. Y el Señor le dio a conocer que le iban a durar 50 años y a los 50 años se le quitaron. O sea, cuando murió ya no tenía los estigmas. 50 años ofreciendo a Cristo el dolor de la pasión. ¿Y qué más? Mucha dirección espiritual. Empezó la gente a pedirle consejo, iban o por carta. Iban y se conserva todavía un cuarto con miles de cartas que él recibió y que él escribió. Su ministerio era ese, confesar y dirigir espiritualmente a miles de personas que se consideraban hijos e hijas del Padre Pío. Y luego les decía esas cosas raras de los santos. Cuando tengas que decirme algo y no puedas venir, mándame a tu ángel de la guarda. Y él me lo dice. Y se realizaba, o sea, sabía, raro, ¿no? Pero es que tenía mucha confianza en los ángeles. Alguna vez yo conocí a un señor, yo fui a San Giovanni Rotondo con el privilegio de que iba un sacerdote que pertenece a los hijos del sufrimiento y pudimos entrar a varios lugares gracias a este padre de aquí de Guadalajara que trabaja ahí con ellos. Entonces conocí al sucesor del Padre Pío entre los siervos del sufrimiento, un padre ya muy grande que se llamaba Giorgio, y él comentó cosas como estas. Dice, yo le ayudaba a la misa al Padre Pío, yo era niño acólito. Por cierto, él daba testimonio al Padre Giorgio a propósito de milagros que hizo el Padre Pío. Dice, yo tenía una afección no sé si de los pulmones, y un día el Padre Pío me puso la mano. Dice, yo estaba grave, yo no iba a sobrevivir. Me puso las manos y me dijo, te vas a morir de cualquier cosa menos de los pulmones. Y ahora ya casi tenía 90 años el padre, dice, sobreviví, me curó el Padre Pío. Le ayudaba a la misa, dice, una vez al terminar la misa, padre, qué pena, una señora me encargó que pidiera por su hijo que está en la guerra. A él le tocó la Primera Guerra Mundial, al Padre Pío. Le tocó las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal. Estaba vivo, pues. Y una vez
dice el padre Giorgio, ayudé a la misa y que me acuerdo, dice, antes de la misa vino una señora y me dio el nombre de su hijo, Daniel, no sé qué el apellido, que pidiera por él en la misa porque está en peligro en la guerra. Y dijo el padre Pío, no te preocupes, su ángel de la guarda me lo dijo. ¿No te fijaste que a la hora que pedí por las necesidades, pedí por él? Es decir, se realizaban un extraordinario místico incluso, padre Pío. Todo eso realizó durante varios años. Tuvo el sufrimiento de que lo llamaron falso en sus llagas, que no eran verdaderas, que era un actor. Y le retiraron, imagínense a un sacerdote, le retiraron el permiso de celebrar la misa en público con fieles y le retiraron el permiso de tratar con personas. Lo recluyeron en su celda varios años. Fueron del hospital Gemelli de Roma médicos a revisar y dijeron, no, él se las inventó las llagas, esto no es verdadero. Entonces calumnias, que era un falso, que no tenía respeto por la dignidad sacerdotal, no puede oír a nadie, no puede ejercer, solo en su celda puede celebrar la Eucaristía. Hay películas, yo he visto donde está en su ventana, se asomaba porque la gente seguía yendo, no lo podían ver, pero ya con que saliera y lo saludara desde su ventana, la gente encantada, porque lo amaban mucho, de esos sacerdotes que se ganaron el corazón de muchas personas. Entonces sufrió eso, la suspensión de su ministerio sacerdotal, no toda la vida, fueron unos años. Y luego el Papa Juan Pablo II dijo, pues Dios lo permitió, fue un error de la Iglesia, pues. Y él, a propósito, cuando le decían algo contra la Iglesia, contra el Papa, como invitándolo a que, pues quéjese, maldígalo, no, la Santa Madre Iglesia es mi madre y yo la respeto. Jamás permitió que se hablara mal de la Iglesia, otra característica de su santidad, a pesar de todo lo que le pasó a él con la Iglesia. Y bueno, otro dato poco conocido del Padre Pío es que se encontró con Juan Pablo, con Karol Wojtyła, cuando Karol Wojtyła era un sacerdote que estaba estudiando en Roma. Un flacucho polaco, jovencito sacerdote que se llamaba Karol, fue a San Giovanni Rotondo y pidió hablar con el Padre Pío. ¿Quién es usted? Pues soy un estudiante de teología en Roma, soy polaco. Dígale al Padre Pío que si puedo hablar con él. Iba a recomendarle que orara por la enfermedad de un amigo o amiga polacos. Y habló con él. Y después el Papa lo dijo. Que el Padre Pío le dijo, tú vas a ser Papa. Le predijo. Se sabe eso. Y que cuando se fue, les dijo a los demás, grábense este nombre, Karol Wojtyła. Este nombre va a ser famoso en el mundo. O sea, hasta el don de profecía tuvo. Curaba enfermos a distancia, intercedía. Cuando se apareció la Virgen de Fátima, por ejemplo, le dijeron, Pío, Piucho, le decían sus compañeros frailes, Piucho, ¿ya sabes que se apareció la Virgen en Fátima a 3 niños pastores? No supe que apenas había pasado. Sí, que se apareció. ¿Y cómo la vieron? Pues la vieron parada en una encina. Dice, pues yo la veo caminando aquí todos los días. No le impresionaba, él veía a la Virgen. Aquí en el corredor viene conmigo. Ellos nomás la vieron parada así como diciendo, no es de la gran cosa, ¿no? O también cuando le dijeron, oye, ya sabes que se inventó un avión que en pocos minutos llega hasta el otro continente, el supersónico ese Concorde francés, en su tiempo se inventó. Ya sabes que se inventó un avión que en unos minutos llegas hasta América desde Europa. ¿En cuánto tiempo llega, por ejemplo, a Argentina? No, pues como en 1 hora o algo así se hacía, pues, de atravesar todo el Atlántico. Y dice el Padre Pío, ¿sabes qué? Yo en 1 minuto
llego a Argentina. Tenía el don de la bilocación. Podía estar en un sitio y inmediatamente estar en otro. Don de la bilocación. Un hombre extraordinario, pues, que Dios nos regaló al mundo. Pues en el siglo XX nos tocó, en el 68 ya muchos de nosotros estábamos en esta tierra, nos tocó ser contemporáneos de un hombre santo. Luego muere, cuando lo van a beatificar en el 99, apenas lo beatificaron, no hace tanto. Va una comisión del Vaticano a excavar sus restos, hay fotos, reportaje, y al abrir la tumba está completo, incorrupto su cuerpo. Color, ya lo vi yo, color hasta rosita, más sano que cualquiera que ande caminando. Color rosita, su barba hasta media húmeda, así se conserva su cuerpo, como si estuviera dormido. Un tiempo estuvo su cuerpo ahí en San Giovanni Rotondo, en una mesa con un cristal y bancas. La gente podía estar el tiempo que quisiera. Yo así estuve mucho rato orando ante él, su cuerpo. Estaba pues muy al acceso. Le construyeron después un santuario y ahora lo tienen atrás del santuario. Si algún día van, este dato les puede servir. Yo no tardé horas para dar con él la segunda vez que fui. Les puede servir el dato. Está en el santuario, hay una abertura en la parte de atrás, está un Sagrado Corazón, porque él veía el Sagrado Corazón. Una abertura a la altura, en el pecho del Sagrado Corazón, en la pintura, y allí se asoma uno y allí está el cuerpo del Padre Pío. Ahora, eso ya no se le puede ver de cerquita, pero sí asomarse, pasar atrás a la parte del presbiterio y verlo. Sigue yendo muchísima gente, los grupos de oración están vivos, hay toda una organización. Se conserva la Casa Alivio del Sufrimiento, ese hospital que él creó, sigue recibiendo gente enferma y pobre. No sé ahora con la pandemia si estén dando seguramente un servicio particular. Tiene miles de sacerdotes, laicos, gente que sigue su obra de curar a los enfermos. Se llaman Siervos del Sufrimiento. En Guadalajara hay un grupito. Se formó aquí. Porque el padre Tapatío que vivía allá, aquí vino cada vez que venía de vacaciones, venía aquí a dar una conferencia. Él convive mucho con ellos y se formó, pero su sede la tienen en otra parroquia. Pero vamos, su obra sigue adelante. El padre Pío, cuando iba a morir, dijo esto: voy a estar a las puertas del cielo esperando hasta que llegue el último de mis hijos, como anunciando la labor espiritual que iba a seguir haciendo en el mundo. Un poco me recuerda las palabras de Teresita, que ya mero las celebramos. Vamos a empezar el novenario a Teresita de Jesús, 1 de octubre. Teresita, cuando iba a morir, dijo: quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. El Padre Pío dijo: voy a esperar a las puertas hasta que llegue el último de mis hijos, es decir, voy a seguir intercediendo por ustedes. Pues hoy le pedimos a este extraordinario sacerdote santo que nos recuerda los sufrimientos que hay que ofrecerlos por la salvación, el valor del sacramento de la penitencia bien celebrado, bien vivido, y el amor a la Virgen. También tuvo extraordinaria relación con la Santísima Virgen y con los santos, con los ángeles sobre todo. Él decía: cuando quieran pedirme algo, mándenme a su ángel custodio. ¿Y cómo? Pues digan la oración: ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, alúmbrame, guárdame, rígeme, gobiérname, amén. Esa es la manera como le hacemos llegar al Padre Pío, los que son devotos, pues. Yo hoy lo quise honrar con un ornamento con su foto, lo estoy estrenando. De esas cosas que se le ocurren a uno, ¿verdad? Pues ya lo tengo, pues hay que usarlo. Hoy nada más, y para el otro año y los años que Dios me permita, el 23 de septiembre, para una manera de honrar la memoria de San Pío de Pietrelcina. Que así sea.